Si nos ponemos a analizar este capítulo, creo que la intención estaba clara. Lo que a mí me pasó es que no sentí absolutamente nada con todo lo que estaba pasando. Para mí el uso de los dos narradores en este mismo capítulo fue un desacierto por completo. Sobre todo porque, a ver, entiendo que lo que quiso hacer es poner como estos personajes al final que hoy, ¿quiénes son? Que ella no los puede ver, son entes, son demonios. Entiendo que estaba ahí esa intención, pero hubiera tratado de hacerlo de otra manera. O hubiera usado directamente al narrador omnisciente desde el principio y de última, hasta incluso podría esto configurarse como un prólogo donde justamente estas entidades o lo que fuera que sean están hablando en el bosque mientras que viene la protagonista, y en el capítulo 1 nos situamos como narrador en primera persona con la protagonista y que de repente estemos ahí como ella sintiéndose, no sé, que le duele esto, que le duele lo otro, ¿no? Incluso pensar lo que le decía la madre, acordarse tal vez de la hermana, lo que fuera, como que lo adaptaría de otra manera, y que en el caso que yo quiera usar un narrador omnisciente lo usaría, por ejemplo, en el prólogo y no sé, hasta lo que es el primer acto sería hasta el capítulo 10. Bueno, el capítulo 11, ahí pongo otra vez el narrador omnisciente, contando algo bien concreto que hace avanzar a la trama, o sea, no algo por poner caprichosamente, ¿no? Pero digo, como que lo usaría muy escuetamente, porque justamente el narrador omnisciente lo que hace es, tiene la posibilidad de ver todo, pero nos aleja mucho más de la historia. Entonces, sumado a que en la primera parte, cuando usó la primera persona, no nos estaba explicando muy bien por qué estaba ahí, qué era lo que la estaba motivando a seguir esa voz, a entrar en el bosque, y tampoco entendíamos realmente cuál era el riesgo de entrar en el bosque. Solamente sabíamos que era peligroso y que los humanos no había hombres que habían sobrevivido ahí. Nada más, pero no sabíamos bien por qué. Tratar de explicar un poco más. Entiendo que quiero generar misterio, pero si no digo absolutamente nada, no genero tampoco esa sensación de inseguridad. Primero pasó eso en el primer capítulo, en la primera parte del capítulo. Después me cambia de narrador y sigue la misma escena. Por eso digo que en realidad no es como que, para mí no está bien usado. Esto obviamente véanlo con algún corrector, ¿no? Pero para mí no está bien usado porque es la misma escena. Siguió justo y nada más que estaba hablando una persona que hablaba como en general. Y todo esto era para qué? Para que en un punto aparecieran estas voces. Entonces creo que los narradores se usaron mal en este sentido. ¿Teníamos una protagonista concreta? Sí, teníamos una protagonista concreta. Había un objetivo. Entiendo que podríamos identificar como el objetivo en este primer capítulo de obviamente seguir esa voz o ver qué significaba esa voz. No sé si decir como que sería entrar al bosque, sino más bien como qué significaba esa voz que la estaba llamando. Pero no entendía cuál era la motivación de la protagonista, no entendía el riesgo que había en ese bosque, tampoco entendía lo que significa eso. Como que no planteé un problema concreto. Sí, hay una voz que la está llamando, pero ¿qué significa esto? ¿Cuál es el problema? Al no entender qué problema significa todo esto, tampoco puedo pensar en plantear una solución, algo que deje como con intención de que, tenés que dar vuelta a la página para efectivamente seguir, o sea, como que querés terminar de leer este libro. Repasemos la última frase. ¿Qué tal, escritores? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de análisis de capítulos, el número 44, y tenemos nuevamente un capítulo de fantasía. En este caso, la autora se llama Mariana Yes, y esto es lo que nos contó en su sinopsis. Desde pequeña, Sahira soñaba con ingresar a la Academia de Alonia, una escuela de magia que sería la encargada de potenciar sus poderes y formarla para ascender al trono, pero nunca imaginó que su llegada desencadenaría un enigma inexplicable. Después de su ingreso se vio envuelta en un constante ciclo. A cada cierto tiempo se encontraba de repente frente a la frontera del bosque maldito, sin recuerdos de cómo llegó allí. Un día, cuando esta se abre misteriosamente, Sahira cruza sin pensarlo dos veces, solo para encontrarse atrapada en un lugar desconocido. Para su sorpresa, pronto descubrirá que no está sola. Su compañero de infortunio es nada menos que el antiguo heredero al trono, cuyo puesto fue quitado a la fuerza, convirtiéndolo en un enemigo acérrimo de su nación. A pesar de sus diferencias y rencores, ambos se ven obligados a cooperar para salir del hostil entorno del bosque. Pero hay algo más. Una extraña forma de magia que los reúne de manera irremediable ahora tendrá que sobrevivir a su odio mientras son obligados a convivir a medida que descubre el porqué detrás de esos sucesos. Mira vos. Me gusta mucho que tenga como un condimento de suspenso, así que bueno, vamos a meternos ya en la lectura del primer capítulo y empieza diciendo lo siguiente. Había algo inexplicable que me llevaba hasta ese lugar, cada día, a cualquier hora, sin importar en dónde estuviese. Siempre terminaba en el mismo sitio observando aquella gran muralla de acebos muertos. Me gusta esta primera línea precisamente porque nos mete de lleno en la historia y me da esta sensación de
misterio, ¿no? Porque este algo inexplicable, tal vez es una cuestión de la palabra directamente, pero ya me parece como ¿por qué es inexplicable? Ya me sale la pregunta, ¿no? El interés. ¿Qué me lleva hasta este lugar? Ese lugar, ¿qué es ese lugar? A cualquier hora, sin importar en dónde estuviese, siempre terminaba en el mismo sitio. O sea que acá claramente tiene que haber una explicación, aunque sea inexplicable. Entonces esto para mí genera interés a seguir leyendo, así que me parece una buena elección como primera frase. Mamá me lo había advertido. Jamás te acerques a la frontera. Pero ahí estaba una vez más observando cómo las ramas de los árboles secos me invitaban a acercarme mientras una voz susurraba mi nombre a través del viento, la cual la sentía en lo más profundo de mi ser llamándome. Quizás solo era un lamento confuso. Mamá decía que seres peligrosos se ocultaban allí, que fueron encerrados por su maldad. En las noches era más intenso el cantar de las florestas, el aire se tornaba más oscuro, haciendo que incluso las paredes de la academia parecieran ante él. Daba escalofríos, unos iguales a los otros que estaba sintiendo ese momento. Como que le sacó interés a esto, ¿no? O sea, el hecho de que haya una voz que susurre tu nombre en un bosque, en un lugar donde siempre vas, a mí me genera primero un poco de cagazo, sinceramente, pero es como que bajó muchísimo la situación, en un momento se perdió entre tantas palabras y tanta explicación. Creo que yo hubiera elegido quedarme más en lo que está sintiendo la protagonista en ese momento, por más que sea algo que se repita, pero la realidad es que esta es la primera vez que nosotros como lectores lo vemos. Esto que dice, la cual la sentía en lo profundo de mi ser llamándome. Ok, pero ¿qué te hace sentir? La escuchás, eso está claro, pero ¿tenés miedo? ¿Estás tranquila? ¿Te genera? Eso es lo que por ahí me faltaría un poquito más de información. Acá como que intenta darnos un poco más de información, pero creo que termina siendo justamente confuso. Quizás era solo un lamento confuso, mamá decía que eran seres peligrosos, en la noche será más intenso, ¿no? Y es como que terminó explicando tanto una situación que creo que a mí en lo personal como que desapareció si me había generado algo en particular. Así que yo explicaría menos lo que objetivamente es y me concentraría mucho más en qué es lo que siente la protagonista con estas voces que la llaman. Algo más allá, mantenía una inquietud constante dentro de mí. Tal vez eran las historias o tal vez era el hecho de que siempre acababa allí sin saber cómo, no recordaba nada, una neblina cubría mi visión y mis pensamientos no hallaban respuesta alguna ante tal efecto. Solo era mi cuerpo actuando de manera inconsciente, eran mis piernas llevándome en esa dirección al mismo tiempo que mis sentidos no me permitían ver. Había un hueco entre el momento en que estaba siendo partícipe de mis actividades diarias y cuando estaba frente a él. A ver, todo esto de vuelta está tratando de... Está bien, lo que pasa es que como leímos en la sinopsis, como que por ahí parece que es información repetida. De todas maneras, creo que acá algo inexplicable, siempre termina en ese mismo sitio. Ok, bueno, puede ser. Esto por ahí algo más allá mantenía esa inquietud constante dentro de mí. Ya dijo que no sabe por qué está ahí. Yo esto no lo pondría. Tal vez eran las historias o tal vez el hecho de que siempre acababa allí sin saber cómo. Esto por ahí sí es información de ahora, quiero decir. No, si nosotros no hubiéramos leído la sinopsis, esto por ahí está bien porque estamos diciendo que no solamente voy ahí todo el tiempo, sino que encima no sé cómo llegué. Pero acá él no recordaba nada, una neblina cubría mi visión, mis pensamientos no hallaban respuesta alguna, solo era mi cuerpo actuando de tal manera. Es como que estoy repitiendo lo mismo una y otra vez y me parece que no genera nada, ¿no? O sea, como que yo simplemente quedaría acá. El hecho de que siempre acaba allí sin saber cómo. No hace falta que te explique todo esto. Ya te estoy diciendo que llego ahí sin saber cómo. Había un hueco entre el momento en el que estaba siendo partícipe de esas actividades diarias y cuando estaba frente a él. No, porque ya lo estás diciendo acá, que vos llegás ahí sin saber cómo. Para mí todo esto no iría. O sea, voy a dejar de destacar esto para que se entienda. Sería así para mí. Mamá decía que los acebos alejaban a los malos espíritus, que nada me pasaría si seguía las reglas, que me graduaría pronto y más pronto aún estaría lista para gobernar. Pero ella jamás había dicho que algo me llevaría hasta allí. No me advirtió de que tendría que cuidar mis acciones para no parecer una loca ante los demás. Ok, por ahí lo explica después. La noche comenzaba a cubrir con sus sombras al bosque, convirtiéndolo en un manto negro en el cual era difícil distinguir alguna cosa. Oscurecía temprano, por lo que los rayos del sol ya se habían apagado. Eso indicaba una sola cosa. Era la hora de la cena. Sí, lo era, lo comprobé cuando unos pasos detrás de mí se acercaron. Gala tenía la maldita manía de buscarme cuando llegaba la hora de comer. Cada día sin falta era como el reloj que me mantenía cuerda y el mapa que guiaba mis pasos torpes, aunque en el fondo sabía por qué lo hacía. Solo no quería admitirlo. Ella tenía miedo de que pasase algo en aquella fronda, por eso siempre intentaba asegurarse de que llegase a comer o a dormir. ¿Qué estás viendo?, interrogó posicionándose a mi lado mientras fruncía el ceño, centrando su atención en aquel punto en donde estaba la mía. Nada, yo solo creí haber visto algo.
Mentí, esa era la mejor opción que tenía. No me agradaba ocultarle cosas a ella, no cuando había sido la única persona que me había aceptado después de que Fanny se hubiese ido a Lockheed. Extrañaba a mi antigua amiga, sin embargo era evidente que el destino tenía planes distintos para ambas, por lo que mantenía presente la idea de que ella estaría mejor en un lugar mejor. Bueno, ojo las palabras. Algo como que sentí una mirada pesada sobre mí. Giré mi cabeza hallándome justamente con la de ella. Sabía que todo lo que estaba relacionado con ese lugar le daba miedo, pero ¿qué puedo decir? No la culpaba. Era de lo más normal. Yo pausé, volviéndome hacia el paisaje del frente. No lo sé, fue como una sombra o algo así. Otra mentira. No debía saber verdad. Estoy como un poco perdida, porque ¿qué estás viendo? No entendí. Ella estaba en el bosque, la leche comenzaba a cubrir con sus sombras al bosque. O sea, ella, la protagonista, está frente al bosque. Lo comprobé cuando unos pasos detrás de mí, ok, se acercaron. Gala tenía la maldita manía de buscarme cuando llegaba a la... Ok, perfecto. Entonces ahora entiendo que la hermana, era la hermana, ¿no? Le esté preguntando, che, ¿qué es lo que estás viendo? Porque ¿no? Estás acá parada delante de los árboles. Ok. Yo pausé volviéndome hacia el paisaje del frente. No lo sé, fue como una sombra o algo así. Otra mentira, no debía saber la verdad. ¿Qué verdad? Que llega ahí sin saber. ¡Puah! Soltó removiéndose en su propio lugar, lo cual me alertó debido a su reacción desmedida. Parecía haber tenido un ataque de asco repentino. No solo odiaba ese sitio, también le preocupaba. No, me resultó raro esta expresión, ¿no? Como parecía haber tenido un ataque de asco repentino. No solo odiaba ese sitio, también le preocupaba. No sé, no entendí lo que se quiso decir en esta parte. Mejor no lo menciones, jamás me acostumbraré a tener ese maldito bosque cerca, negó con la cabeza como si fuera una locura, luego se dio la vuelta en dirección contraria, o contrario, dándole la espalda. Vamos, seguro ya está la cena. Adelántate, voy enseguida, me limité a decir sin mirarla. Ella no esperó mucho, se fue de inmediato sin agregar nada más. Esperé un rato, aún con la vista enfrente, inmóvil, como si cualquier movimiento que hiciera provocaría un caos. Hasta que de pronto lo volví a oír, mi nombre, alguien me llamaba, era una voz grave, parecía ser la de un hombre, era imposible, un humano no podría sobrevivir allí. La di a la cabeza para luego entrecerrar los ojos cuando el llamado se escuchó más fuerte. Eché un vistazo por sobre mi hombro, no había nadie, de seguro todos ya habían ido al comedor. Aproveché la soledad que tenía en ese momento y avancé un paso. Otro susurro tuvo su aparición, cada vez se hacía más presente el sonido. Mi cuerpo sentía más ganas de acercarse a esa área al mismo tiempo que continuamente estaba más y más cerca de ella. Me detuve cuando llegué justo al frente de los acebos, los observé sintiendo como la voz dejaba de convocarme. Por primera vez consideré lo extraño que parecía aquel suceso. A mí no me pasa lo mismo. Es como que, a ver, objetivamente yo pienso que estoy frente a un bosque en el que escucho que mencionan mi nombre, como dije, o sea, el cagazo que me agarra, pero es como que no termino de conectar con su interés, con su curiosidad, tal vez, porque es como que ella sabe que hay algo raro, porque de hecho cuando viene la hermana no le quiere decir nada para no preocuparla, porque no le tiene que decir nada, deja que la hermana se va y se queda ahí como esperando algo de alguna manera. Vuelve a aparecer el susurro, como que acá ella, no sé si ella ya entró a este bosque, supuestamente entendería que no entró porque dice, parecía ser la de un hombre, la voz, era imposible, un humano no podría sobrevivir allí, así que entiendo que no suele el humano atravesar, pero como pareció una frase media perdida, no entiendo realmente el riesgo que conlleva que ella ingrese ahí. ¿Por qué? Tal vez puede ser porque no me lo haya explicado con mucho más detalle. Es como que fueron simples palabras de que es peligroso, pero no, por lo menos a mí no me terminaron de afectar. Entonces todo esto que ella está intentando hacer, que sea misterioso, que genere esta cosa de tensión, de que otro susurro y que yo empiezo a caminar, no termino de conectar con la situación. Volví a mirar hacia atrás, no quedaba una sola sombra ni un espectro, todos ya estaban adentro, era seguro que era la única loca afuera, ya era parte de la costumbre. Mis pensamientos se disiparon cuando escuché un sonido distinto proveniente del bosque. Miré de inmediato. Me quedé con algo acá dando vuelta. Esto que es ya era parte de la costumbre. ¿Por qué a ella la tratan como si fuera alguien loco? Es algo que por ahí no lo termino de entender. Como que ella dice, bueno, sí, ya está, soy la única loca. Pero ¿por qué? No. Algo también ya había mencionado antes, algo de lo de la madre, pero no explico por qué. Mis pensamientos se disiparon cuando escuché un sonido distinto proveniente del bosque. Miré de inmediato. Al ver lo que sucedía, di un paso hacia atrás
atrás tragando saliva mientras mis manos comenzaban a moverse formando un temblor, notable especialmente al momento de dejarlas quietas. Está expresado de una manera rara, o sea, entiendo lo que habrá querido decir, pero mis manos comenzaron a moverse formando un temblor. ¿Cómo se forma un temblor, no? Está como la expresión está rara. Los acebos estaban corriendo, se estaban moviendo como si tuvieran vida propia y hubiesen formado pies en sus raíces. Un ruido brusco los acompañaba, uno de miles de gajos rompiéndose, pero aún así no parecía quebrarse ninguno. No está tan mal, creo que lo seguiría trabajando en esta descripción, porque la escena de que los árboles se corran como si estuvieran caminando, de vuelta me genera mucho impacto que no logro con estas palabras. No es que esté mal descrito, pero creo como que le seguiría dando vueltas como para que se alargue tal vez esta descripción, como diciendo, no sé, empecé a ver movimiento. Al principio voy a decir, qué raro, que serán animales, no sé, como que me parece acompañar más a esta situación de qué raro y que después digan, no son movimientos, no son las sombras de la luna que se filtran por no sé qué. Son los árboles moviéndose. Parecía que, no, como que lo extendería un poco más para generar esa situación. Mi boca se abrió deliberadamente. Un pasillo de aproximadamente 1 metro. Ojo con el uso repetido de los adverbios, sobre todo cuando están muy cerca. Mi boca se abrió deliberadamente, un pasillo de aproximadamente 1 metro de ancho se había creado, los follajes lo rodeaban, creando un arco por encima de él que acompañaba el camino. Hay que trabajar un poquito más en las descripciones para que no queden como medias confusas porque está como medio mal redactado. Volví a sentirlo, me aclamaba, ya no era solo aquella voz, también era ese sendero, me impulsaba a volver a poner en marcha mi andar, quería ir allí, moví un pie para después girar de nuevo hacia la academia. ¿Y si alguien me veía? Aunque de ser así, lo más probable hubiese sido que ya me detuviera. Si me veían, no me dejarían ir hasta allí, ni siquiera para observarlo de cerca, pero no había nadie que se interponía. Ven, este es un gran ejemplo para que ustedes entiendan a lo que yo me refiero cuando hablo de riesgo. Vieron que cuando he mencionado respecto a elementos clave para definir a un protagonista es entender cuál es el objetivo que él tiene en la historia, entender también por qué tiene ese objetivo, o sea, hablar de la motivación y asociado a todo esto ponerle un riesgo. Un riesgo es la consecuencia negativa. Ahora, veamos este ejemplo. ¿Y si alguien me veía? La pregunta que hace me da a entender como que es algo malo lo que está haciendo, ¿no? O sea, como que puede haber una consecuencia negativa. Aunque de ser así, ya el aunque ya me lo bajó, ¿no? Aunque de ser así, lo más probable hubiese sido que ya me detuviera. O sea, si alguien lo hubiera visto, ella simplemente se hubiera quedado quieta. Eso es lo que me está diciendo. Si me veían, no me dejarían ir hasta allí. O sea, simplemente le dijeran, quédate acá, como que no la hubieran detenido. ¿Se siente que esto es un problema? Es lo que estábamos diciendo antes, cuando hablábamos de que ella estaba ingresando a este bosque. Como solamente nos dijo que en este bosque es peligroso porque nos los dijo, toda la tensión que ella quería generar en esta cosa de que te estabas ingresando, que los árboles se movían, que se formaba el sendero, la verdad que a mí no me generaba ningún tipo de riesgo, precisamente porque no lo veo, no sé qué riesgo hay. Y encima acá trata de decirme como, uy, mira esto, que si alguien me vería, ¿qué pasaría? No sé, la considerarían más loca, la expulsarían de la, no sé, de la aldea, lo que fuera. No pasa nada, la hubieran retenido para que no vaya más allá, ¿no? Como que no termino de involucrarme tanto en la historia para sentir lo que está sintiendo la protagonista, porque no entiendo lo que está sintiendo la protagonista. Es como, ¿es algo malo que esté ingresando al bosque? ¿Hay alguna consecuencia negativa? ¿Qué tipo de misterio a mí me podría generar para que yo igualmente sobrepase esos riesgos que supuestamente tiene el bosque? Como que me falta mucha información para realmente entender lo que está pasando. Avancé otro paso, mi maniobrar actuaba con duda, como si hasta él se pondría a tiritar en cualquier santiamén. Mis piernas amenazaban con flaquear y doblarse, pero las obligué a seguir adelante. No me rendiría, estaba tan cerca de que, tanto que podía sentir el viento helado chocando contra mi rostro y haciendo bailar mis cabellos, y tanto que podía ver parte del lugar que tanto miedo creaba. De vuelta, esto es decir y no mostrar, porque ya nos dijeron que el bosque supuestamente es un lugar peligroso, pero no me dijeron por qué. O sea, simplemente decir que los hombres no podrían sobrevivir allí, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay en el bosque? Esto de no me rendiría, estaba tan cerca, ¿por qué? ¿Por qué ella está queriendo ir hacia ese lugar? Ok, la voz le está diciendo, le está llamando, pero ¿qué te motiva a ir hasta ahí? Ven que escúchenme cuando yo le hablo, porque parece que no me dan bola. Cuando yo hablo del objetivo del protagonista, es fundamental para entender los pasos que da. Una vez que yo entiendo
¿Qué es lo que quiere el protagonista? A ver, en este contexto entiendo que por ahí no me digan puntualmente qué es lo que está buscando la protagonista, porque bueno, por ahí tiene que ver con el desarrollo de la historia, entonces no me vas a decir acá, quiere entrar al bosque porque tiene que encontrar esto. No, ok, entiendo. Entiendo que por ahí el objetivo en este momento en concreto sea por ahí descubrir qué es esa voz o seguir la voz, puede ser simplemente el objetivo. Ahora, ¿por qué quieres seguir esa voz? Si yo no entiendo la motivación que tiene la protagonista para ir detrás de esa voz, todos los actos que ella hace se sienten livianos. O sea, es como, bueno, sí, está entrando al bosque y, mira, no vivió ningún hombre ahí. Y nada de lo que haga la protagonista a mí me genera una incomodidad o que yo quiero como protegerla de alguna manera. O no me genera nada porque no entiendo por qué está ahí. Y no entiendo por qué está ahí porque no hay una motivación concreta de lo que está haciendo. Asociado a que tampoco hay un riesgo, porque me dijeron que el bosque es peligroso, pero no me lo mostraron. No sé efectivamente por qué es peligroso. Entonces, fíjense cómo faltando justamente esos dos elementos hace que la historia se sienta muchísimo más liviana. Está la intención, pero no se nota. Cuando yo saque la masterclass, ¿sí? Del objetivo, todos se anotan, porque claramente acá hay algo que creen que están definiendo bien el objetivo y cuando realmente lo entienden, la historia se fortalece muchísimo más definiendo con claridad esos tres elementos. Así que los quiero a todos en esa clase. El llamado, una vez más, las copas de los árboles se movían de lado a lado, creando un baile lento. Los detallés parecían buenos, al igual que esa voz. ¿Qué cosa? ¿Los árboles parecían buenos? Quizás era una señal, una de que debía entrar. Después de todo, los acebos alejaban la maldad. Bueno, eso no lo sabía, por ejemplo. Suspiré, dejándome llevar por aquello que me había mantenido en vela durante semanas y semanas. Me dejé vencer ante la idea de que nada malo sucedería y caminé. Me dejé vencer ante la idea de que nada malo sucedería. Al contrario, me parece que la expresión me dejé vencer es justamente algo que tiene que ver con algo negativo. Es como, bueno, acepto la derrota de que voy a morir, por decirlo. Como que me queda medio raro decir me dejé vencer ante la idea de que nada malo sucedería. Me parece que es algo positivo. Atravesé... Ay, me quedó la E. Ahora sí. Atravesé los pocos metros que me distanciaban para sumergirme en aquel pasillo que tanto reclamaba mi ser. No sabemos tampoco por qué. Y a ver, puede ser que haya algo esotérico, espiritual o lo que fuera que ella no pueda explicar. Esto que dice que tanto reclamaba mi ser. Puede ser que haya una fuerza que la esté impulsando. Pero no me queda claro que efectivamente sea por eso o sea simplemente un capricho o algo que no me están contando y no lo sé. Entonces, esta duda que tengo, que no me la explicaron, hace que justamente todas las decisiones que tome la protagonista como que se sientan muy livianas. Lo recorrí en cuestión de segundos y para cuando me di cuenta de lo que había pasado ya era demasiado tarde. Las plantas ya habían regresado a su lugar de origen, la frontera se había vuelto a cerrar, encerrándome en el bosque y dejándome únicamente con un tramo desértico. En ese instante lo recordé. Mamá se había equivocado al decir que nada entraba, pero también había dicho que nada salía. Ok, no está mal, me gusta esa última frase como para cerrar. Me parece raro esto. Lo recorrí en cuestión de segundos. No me da la sensación de que es algo grosso, o sea, importante, si lo recorrió enseguida. Supuestamente que el sendero que se abrió, entiendo que lo que está queriendo decir acá es que el sendero que se abrió ella lo recorrió y como que se cerraron los árboles y ella quedó adentro del bosque, algo por el estilo. Esto igual que la otra vez había pasado, porque esto que haya puesto acá arriba, que hablaba Sahira, que era la protagonista, dije, bueno, ok, capaz que tienen los capítulos según determinado punto de vista. Hay algunos que usan esto como para identificar el capítulo, pero no se aclara que es un narrador omnisciente el que está hablando. No le tengo que explicar al lector lo que está leyendo. Yo, como escritor, tengo que tener la capacidad para escribir y que el lector entienda, y no que yo le ponga título a las cosas. Intentó regresar, pero para ese punto había algo más fuerte que se lo impedía. No solo eran las sombras de los árboles, era una cuestión que ella no podía entender. Una barrera invisible la separaba y le impedía llegar hasta los troncos que se interponían en su salida. La tocó, pero no pudo traspasarla. Este es un gran ejemplo, y gracias a la autora por traerlo, porque nosotros podemos usar distintos narradores en nuestra historia. Está bueno que ella haya hecho un corte de escena, como precisamente para decirle al lector, cerramos acá, empezamos otra cosa, pero en este caso, a mí por lo menos, no siento que sea necesario poner al narrador omnisciente. ¿Por qué pondrías al narrador omnisciente? Empezaste el primer capítulo con la protagonista hablando en primera persona. Hay una tendencia a que el lector sienta que, ay, ok, va a ser toda la historia narrada en primera persona. Que yo en el primer capítulo se lo corte y le pongo un narrador omnisciente simplemente para relatar, porque encima es como que sigue a lo que estamos viendo. O sea, se terminó una escena donde ella quedó adentro y ahora aparece una
voz que dice, intentó regresar. Pero para ese punto es como desde el punto de vista de la protagonista. Yo no podía contar esto, me valgo de un narrador omnisciente para poder hacerlo. Y la realidad es que no se trata de eso. Tiene que ser coherente con la historia, sí, pero no es que puedo usar estas herramientas a mi gusto y piacere y según me convengan. Yo acá no usaría el narrador omnisciente, o en realidad lo usaría pero desde el principio. No narro todo lo que está diciendo la protagonista, sino que lo narraría a partir de un narrador omnisciente. No sé por qué la escritora no eligió esto, o sea, directamente que sea un narrador omnisciente, por qué quiso que sea primero el narrador en primera persona. Considero igual que el narrador en primera persona genera mucha más cercanía y entiendo que justamente la situación que estaba queriendo contar, por ahí el narrador en primera persona como que lo sentía como más a flor de piel, que en mi caso no me pasó. Acá los invito en los comentarios a dejarlo, pero esto de utilizar acá el narrador omnisciente no me cierra para nada. De vuelta, lo siento como necesitaba contar esto de este punto y como no podía con la protagonista, pongo esto. No son herramientas para usar a nuestro gusto, sino tiene que estar a favor de la historia. Así que en este caso, para mí esto fue una mala decisión. El camino de regreso estaba bloqueado. Por más que golpease al aire miles de veces, una pared dura era lo único que sus manos podían sentir. Perdió la cuenta de cuántos intentos habían sido. Lo único que sabía era que lo había dejado de hacer en el momento en que comenzó a sentir un ardor, que con la misma rapidez que apareció se convirtió en dolor, logrando que se resignara. Se dejó caer en el suelo sobre la hierba fría, sentándose con los ojos empañados de manera tal que sus brazos se enroscaban alrededor de sus rodillas flexionadas. Escondió su cabeza en busca de consuelo, quería olvidarse del lugar en donde se encontraba. Esperaba volver a levantarla y encontrarse en su cama sumergida entre las telas de seda sin ningún tipo de preocupación que le afectase más que pensar en qué sería aquello con lo que se distraería ese día. Duró en esa posición una gran cantidad de minutos antes de volver a pararse para continuar su tarea de pelear inútilmente con el muro. Bien, a esto me refería. ¿Por qué está narrado en un narrador omnisciente y no seguíamos en la cabeza de la protagonista? Como que no tiene un sentido lógico que haya usado el narrador en este momento. No me cierra. Eso solo consiguió que uno de los hombres que la observaba en la lejanía rodara sus ojos adoptando una mueca de desagrado. No comprendía cómo es que luego de intentar y fracasar ella volviera a hacerlo aún sabiendo cómo terminaría todo. Ok, en este caso, que aparece otra persona que ella en teoría no está viendo, entiendo que se necesite este narrador, pero de vuelta, no lo contaría de esta manera porque no me gusta. De pronto el panorama cambió para la joven. Como si se tratase de una advertencia de alguien más, sintió una gota caer en su hombro derecho. La misma quemó la parte superior de su vestido, dejando un pequeño hueco en él. Bajó su brazo ante el dolor inmediato, observó el punto en donde lo había sentido. Allí una mancha rojiza se formó en el mínimo contacto, dejando una herida pequeña, pero que era capaz de doblegar a cualquier ser humano. Mucho decir, no sé, no me está gustando. Como que todo lo que estoy leyendo me suena como que no estoy conectada con lo que está pasando. Respiró profundamente mientras su rostro se transformaba en un gesto de dolencia, lo cual no duró por mucho, puesto que enseguida sintió otra gota quemando su piel. En unos pocos segundos la cantidad aumentó, provocando que diese un salto hacia atrás para evitar ser alcanzada por aquello que, si bien no veía, había experimentado lo peligroso que podía ser. Enseguida descubrió que la llovizna la seguía, ya que con cada paso de espalda que daba, ellas aumentaban su rango de caída. Se dio la vuelta dispuesta a alejarse de ese lugar, pero a medida que sus pasos avanzaban, sentía más partes de su cuerpo chamuscándose. Ocultó su cabeza con sus brazos mientras intentaba que el líquido no llegase hasta esa parte. Al hacerlo, recordó una de las tantas lecciones que había tenido. Antes de entrar a la academia, el aire podía cambiar el rumbo de una tormenta. Intentó canalizar sus pensamientos hacia esa acción, pero era difícil hacerlo mientras corría y además estaba más preocupada porque no le pasase nada malo, aunque se suponía que eso debía aprenderlo recién después de su ingreso a Alonia, no en ese momento. Por más que trató con todas sus fuerzas, nada sirvió, ni sus intentos ni sus deseos, su magia no funcionaba en ese lugar, por lo que no lo pensó dos veces y solo se limitó a correr con mayor rapidez, al menos a intentarlo. Pero todo se vio truncado cuando se tropezó con las ramas de un inmenso espécimen, el mismo que marcaba la separación entre la zona baldía seguida de la muralla y el resto del bosque. El suelo de tierra negra la recibió con un estruendoso golpe, el cual provocó eco tan grande que una bandada de pájaros se marchó con miedo, y el daño que su cuerpo recibió ocasionó que cuando pretendió levantarse nuevamente sus brazos cedieran, aún más cuando sintió como la lluvia que se había formado la calcinaba desde sus hombros hasta sus piernas, se repartieron gotas, bla bla bla. ¿Qué me está pasando? Acá es mucho más evidente que lo que está pasando no lo estoy sintiendo. Primero porque el narrador omnisciente lo que está
haciendo, está narrando lo que está viendo. Si bien de vez en cuando hay algún comentario como que él sabe más, ¿no? Como el que hizo, por ejemplo, acá que dice, aunque se suponía que eso debía aprenderlo recién después de su ingreso a Alonia, como que bueno, tiene como información, digamos, del futuro que nosotros no tenemos, pero está narrando todas las cosas que hace la protagonista desde arriba. Dice, se cayó, se dio, le dolía acá, ¿no? Pero no estamos metidos adentro de la protagonista. No sabemos lo que le está pasando, más allá de que le duele, ok, es algo, una reacción física, externa, pero ¿qué le está pasando a ella internamente? Creo que la elección de haber elegido en este momento el narrador omnisciente, no sé bien por qué, para contar lo que estaba pasando, y haber dejado de usar el narrador en primera persona, que acá podría haber dado mucho, o sea, habría explotado mucho más metiéndonos de lleno adentro de la protagonista, creo que este fue el error. A ver, al principio lo que pasaba era que justamente no nos estaba explicando demasiado las cosas. Acá, cuando por ahí podíamos estar más adentro de su cabeza y entender, no sé, la situación desesperante que está viviendo en este momento, encima me cambia de narrador y lo cuenta como más externo. Entonces como que estoy muchísimo más todavía desconectada de la historia de lo que estaba antes. ¿No le ayudarás?, interrogó el de la izquierda, preocupado por la escena que advertía. No, fue la única respuesta que le dio, tan seca que dejó una mala impresión en su aliado. Pero intentó refutar su decisión, pero nada, dije que no y se acabó. Se cruzó de brazos, callándolo con esa frase mientras no podía dejar de ver lo que sucedía. No la traje para que la asesinaras, le advirtió, pero haz lo que quieras, es tu problema. No quiero ser partícipe de esto. Ni siquiera lo miró cuando él desapareció. Sabía de antemano que lo que estaba sucediendo lo alejaría de inmediato, pero no a él, quien permaneció en el mismo sitio con los brazos cruzados, viendo cómo el ácido estaba a punto de dejar desfallecida a la joven. Cuando vio cómo sus brazos dejaron de intentar levantarse, su cabeza quedó pegada a la superficie y su organismo dejó de agitarse, él salió de detrás de los arbustos gigantes. Estaba a tan solo un par de metros de distancia, pero ni aunque ella estuviese en su plena conciencia, lo hubiese podido divisar. A medida que acortaba la distancia, la inclemencia dejó de caer, como si le tuvieran miedo o él la hubiera obligado a desaparecer. Sahira sintió un alivio repentino, sin embargo las heridas que tenía no cesaron de arder, sus manos se aferraron a la tierra arañando el terreno. Él se paró frente a ella, esta es la última página, observó con detalle cada una de las heridas, como su piel tersa comenzaba a mostrar los resultados del suceso, se agachó, todas cosas externas, no voy a seguir leyendo. En su mente se dibujaban imágenes de su madre y de Vikram, creando una ensoñación, movió su cabeza viéndola en detalle, ahora está sintiendo lo mismo que sentí, murmuró a pesar de que ella no podía escuchar. De repente soltó su rostro, dejándolo caer de nuevo, procuró lo suficiente para ver cómo las piernas de un hombre se alejaban. Sin embargo, aún con la visión borrosa y la voz hecha un susurro, imploró por ayuda. Lo primero que voy a recomendar es que se sumen a la clase gratuita sobre cómo planificar un primer capítulo, que lo tengo en www.nadiaescritora.com.ar/recursos, guión del medio gratuitos, está en la descripción. Si no, se las dejo acá al ladito de la página web. Me la van a mirar y lo estudian, ¿sí? Porque obviamente si ustedes hacen eso vienen con muchas más ventajas a este espacio. A ver, repasemos la última frase. De repente soltó su rostro, dejándolo caer de nuevo. El impacto fue tan duro que consiguió que ella recobrara cierto sentido de razón. Procuró abrir los ojos, pero era demasiado esfuerzo, por lo que solo pudo desplegarse un poco. Lo suficiente para ver cómo las piernas de un hombre se alejaban. Sin embargo, aún con la visión borrosa y la voz hecha un susurro, imploró por ayuda. Les genera ganas de decir, uy, sí, ¿qué pasa después? A mí no. Y de vuelta, como el general del capítulo no me generó absolutamente nada, o sea, no me generó esta cosa de miedo, es como, lo podría cerrar y podría seguir mi vida por completo. El hecho de seguir lo que yo les digo en nadiaescritora.com.ar/recursos y en el medio gratuitos, lo que yo les explico en esa clase de entender cómo podemos planificar un primer capítulo es para que justamente termine el primer capítulo y que nos dé que casi tengamos la necesidad de dar vuelta y decir, uy, sí, contame qué pasa después, que a mí no me pasa esto acá. Así que por eso voy a dejar que en los comentarios me cuenten ustedes qué les pasa. Yo siempre en los vivos hacía una pregunta y decía, ¿leerías el siguiente capítulo? Ponen 1, si no lo leerían. 2, cuando tenga tiempo libre. 3, le falta, pero lo leería. 4, no puedo esperar. Eso es lo que los invito a dejar en la parte de los comentarios para que obviamente también con su feedback constructivo, para que la autora se lleve con mucha más información respecto de todo esto. Pero bueno, sí vamos a celebrar lo que fue la primera oración, que dice lo siguiente: había algo inexplicable que me llevaba hasta ese lugar, cada día a cualquier hora, sin importar en dónde estuviese, siempre terminaba en el mismo sitio observando aquella gran muralla de acebos muertos. A mí esto fue lo que más me gustó del capítulo, así que le agradecemos a la escritora por haber participado de esta dinámica. Si quieren participar, les voy a dejar toda la información en la descripción de este video, cómo hacen para ingresar al grupo, cómo hacen para participar de los sorteos, está todo ahí.
ahí, así que se me van a la parte de la descripción. Gracias por haber llegado al final de este análisis. Nos estaremos viendo en el próximo. Hasta aquí me reporto. Hasta entonces, escritores, feliz escritura.